Ok, entonces, pues nada más para recordar un poquito en lo que estábamos probando este teorema que dice que, pues esto, ¿no? A ver, déjenme lo digo, que si la función es integrable con respecto a Riemann, entonces la función variación total, y bueno, y la diferencia también es integrable con respecto a Riemann-Stieltjes. Era un sí solo sí, ya platicamos cuáles eran las implicaciones que eran muy fáciles, y de hecho estábamos probando esto rojo, ¿no? Que era que si la función f es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a f, entonces también es Riemann-Stieltjes, en particular Darboux-Stieltjes, integrable con respecto a la variación total, ¿no? A ver, recordar rápidamente lo que habíamos hecho. No sé si esta página valga la pena mucho, pero una cosa importante que quiero recordar es que habíamos dicho que si la variación era una función constante, pues ya todo se seguía inmediatamente y entonces estábamos suponiendo que la variación total era mayor que cero, ¿no? Y luego hicimos algunas cosas de nuestras hipótesis, pero creo que es más importante concentrarse en lo siguiente. Esto lo obteníamos de que era Riemann integrable, ¿no? La función f con respecto a la f mayúscula. Y esto lo obteníamos, esta parte de acá, porque la variación pues era un supremo, ¿no? Y entonces podíamos hacer esto más chiquito que esto. Y de esas dos, que son las cosas importantes, obteníamos estas dos anaranjadas que dijimos que eran las que nos iban a ayudar. Las dos anaranjadas, bueno, voy a decir rápido porque la que vamos a usar es la de arriba, la de ayer, la de abajo, ayer la usamos. Lo que teníamos aquí es que si tú te tomabas una partición que habíamos llamado P2 esta, y escogías cualesquiera par de puntos, podías definir dos sumas de Riemann, una asociada a este y una asociada a este, ¿no? Y era lo que habíamos dicho aquí, de hecho ayer lo había yo escrito un poco mal, pero esta era la suma de Riemann asociada al sigma, al xi, que tenía esta expresión, y esta era la suma de Riemann asociada al xi prima. La diferencia entre estas dos es que te estás tomando posiblemente dos puntos distintos en este intervalo, ¿no? Posiblemente podrían ser distintos. Y entonces habíamos dicho que, bueno, que no importando la elección de estos puntos, uno podría hacer la diferencia de esas dos sumas de Riemann, que la podemos escribir así como más abreviada, la diferencia de lo azul menos lo rosa, en valor absoluto distaban en menos que epsilon sobre 4. Y esta es la que quiero que recuerden porque es la que vamos a usar hoy. Y esta, pues la usamos ayer, no voy a decir mucho, pero entonces lo que nuestro trabajo era probar que la función era Darboux-Stieltjes integrable con respecto a la f mayúscula. Eso era lo que queríamos demostrar. Y entonces, para demostrar eso, nos dieron una epsilon desde el principio y queremos ver que para esta partición P2, la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que epsilon, ¿no? Y entonces ayer haciendo un truco ahí algebraico, que también hice mal, pero ya lo corregimos, cambiamos esta expresión por estas dos, ¿no? Por las dos de abajo. Y dijimos, bueno, si esta es menor que epsilon entre 2 y esta también es menor que epsilon entre 2, pues ya acabaste, ¿no? Porque la suma es menor que epsilon. Y esta la hicimos ayer. Entonces, lo único que restaría para acabar la prueba de este teorema es esta expresión que yo puse en verde, ¿no? Aquí. Y entonces esa es en la que nos vamos a concentrar el día de hoy y espero que pues, este pequeño recordatorio les haya servido para saber qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, queremos probar que esta suma es menor que epsilon entre 2. Por acá ya empecé a escribir algo, aunque la gente luego se enoja conmigo cuando escribo cosas, pero lo voy a decir rápidamente. Esta es la expresión verde otra vez. Y si alguien se estaba preguntando por qué habíamos supuesto que la variación total era mayor que cero, en este momento se va a dar cuenta por qué hicimos esa suposición adicional. Este,
Pues fíjese usted que ahora lo que vamos a hacer, vamos a definir este número h. Este número h pues, es un cuarto de epsilon entre la variación total y entonces pues yo necesito que aquí la variación total sea distinta de cero, bueno, mayor que cero, porque las variaciones siempre son positivas, este, y para que este número esté bien definido, ¿no? Entonces, ahora sí tengo derecho de definir la h, es un número bien definido, y aquí voy a hacer el truco que se necesita en este momento y espero que uno se acuerde más o menos de estas cosas. A ver, lo voy a decir rápido lo que está escrito aquí en esta parte roja. ¿Se acuerdan que MI y MI minúscula, que es que no le puse la I, entonces la voy a poner aquí, son respectivamente un supremo y un ínfimo, ¿no? Este es el supremo de todos los valores de la función en el intervalo, es el supremo, ¿sí? No lo quiero escribir, nomás voy a decirlo así. Es el supremo de los f's de x, de tal manera que esta x está tomada en el intervalo de x y menos 1 menos x y, ¿no? Digo, coma x y ya no lo puse bien, pero espero que todo el mundo se acuerde. Este es un supremo, este es un ínfimo. H, por cierto, creo que no lo puse, pero h es un número más grande que cero, ¿no? Ya lo puse ahora. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí, por eso hice este dibujo, me voy a concentrar ahorita en este dibujo y me dicen si todo está claro o no. Dije, me voy a concentrar en este dibujo y digo, pues MI es un supremo. H es un número positivo. Entonces, si a MI yo le resto un número positivo, pues obtengo algo más chiquito, ¿no? Es que está MI menos H sobre 2 es un número más chiquito. Y como este era un supremo, entonces es la mínima cota superior y entonces este que es más chiquito ya no es una cota superior y entonces aquí a la mitad yo puedo encontrar a alguien del conjunto y entonces recuerdo quién era el conjunto que definía la MI. Pues son los valores de la función. Entonces, dicho por acá, o sea, todo esto se resume a decir, yo puedo encontrar un número en el intervalo correspondiente de tal manera que la función sea más grande que que no es cota superior de los valores de la función, ¿no? Entonces puedo encontrar uno más grande y esa es como más o menos o sea, bueno, el dibujo, lo único que quiero decir es esto, ¿no? Y de la misma forma, como MI pequeña es un ínfimo, entonces si yo le sumo h más 2, que es un número positivo, por cierto, es más grande, como está aquí en el dibujo, MI más h sobre 2 es más grande que MI. Y entonces otra vez, como este es un ínfimo, en medio yo puedo encontrar un punto del conjunto que lo definía, ¿no? Porque entonces esta ya no es que esta es, ¿qué? ¿Cómo es? Es un ínfimo. Entonces es la más grande de las cotas inferiores. Y entonces como esta ya no es cota inferior, debe de haber uno en medio. Y otra vez, como el MI está definido por los valores de la función en el correspondiente intervalo, lo que puedo decir es que puedo encontrar un número en el intervalo correspondiente de tal manera que el f de i es estrictamente menor que este número, ¿no? O sea, el f de ci es este punto azul y el f de di es este punto que está ahí, ¿no? Bueno, y ya que observaron todo eso, dicen, pues bueno, pues ya nomás voy a agarrar estas dos cosas y las voy a sumar. Esta de aquí la escribí de esta manera, espero que todo el mundo se dé cuenta que es la misma desigualdad, nada más pasas, dirían mis maestros de la primaria, pasas el H2 del otro lado, ¿no? Y ya lo pasé. Y esta que está aquí abajo, es esta desigualdad, espero que sí, sí, ¿verdad? Nada más dirían mis maestros de la primaria, pasas el MI del otro lado y el F del DI del otro lado, ¿no? Con signo contrario. Y entonces esta es esa, y ahora las voy a sumar. Y si las sumo, obtengo que MI mayúscula menos MI minúscula es menor o igual que F de CI menos, y aquí lo escribí mal, espero que todo el mundo diga, pues sí, quién sabe qué está diciendo este muchacho. Este debería de ser, si sumo MI con MI, me da lo de acá, sumo este debería de ser F de DI,
y luego la h más 2 más h entre 2 más h entre 2 es solo h. Y entonces obtengo esta desigualdad. Sí, ahí vamos, no he perdido a nadie, nada más. Aquí no he usado nada, nada más he usado que MI es un supremo y MI mayúscula es un supremo y MI minúscula es un ínfimo. Y bueno, entonces te dices, bueno, ¿para qué quieres eso? Pues ya, ahí va. ¿Listos? Entonces, pues tomamos en cuenta esta desigualdad. Estoy esperando a ver si nadie me dice que se perdió. Como nadie me dice que no se ha perdido, pues supondré que no se han perdido. Y entonces ahora sí, lo verde, recordando, era esta expresión. Y entonces dices, pues fíjate que voy a cambiar este, que está escrito de este lado, por lo que está escrito del lado derecho, ¿no? Y entonces digo, pues fíjate, lo voy a poner un poquito más chiquito para que se vea. Si este es menor que este, si MI menos MI es menor que esta diferencia, pues entonces voy a cambiar este por este, ¿no? Por este, lo tendría que cambiar por este. Pero por supuesto ya hice algunas cuentas para que nadie se enoje conmigo. Espero que sí las vean. O sea, cambias este por esta diferencia y luego dices, pero pues lo puedo acomodar de tal manera. Ya no sé si debería yo de decirlo. Todo el mundo ve lo que estoy haciendo, o sea, tendría que poner este número y entonces sería f de ci menos f de di que multiplica a este mono, ¿no? Y eso está ahí. Y luego tendría a h que multiplica este mono otra vez de arriba. Y entonces ese lo pongo aquí. La h de una vez la puedo sacar, ¿no? Porque es un factor común a todos y la saco de la suma. Y entonces esta desigualdad de este lado me dice que sí es cierto que esto es cierto, o sea, que la expresión de arriba es menor o igual que la expresión de abajo. Este, Sí, todo el mundo, no los he perdido. Bueno, voy a borrar aquí porque en realidad es un menor estricto, ¿no? Porque la desigualdad de aquel lado es estricta. Y ahora viene aquí la parte, digamos, truculenta. No sé si llamarle truculenta, porque en realidad no es tan truculenta, pero es como en la que uno se podría confundir. Entonces lo voy a tratar de decir rápidamente, pero bien. Este, ok, a ver si lo puedo decir bien. Es que lo tengo que pensar. Ajá. Fíjense que aquí hay un valor absoluto, ¿no? Y entonces yo me quisiera quitar de ese valor absoluto para poder hacer otra cuenta. Y entonces, ¿cómo me voy a quitar este valor absoluto? Pues recuerde usted que el valor absoluto de un número positivo, pues es positivo, ¿no? Y el valor absoluto de un número negativo, pues es menos el número, ¿no? Y entonces lo quiero dividir en dos casos. Quiero dividirlo cuando ese número de aquí adentro es positivo y cuando ese número de aquí adentro es negativo. Y el truco es el siguiente, a ver si no los confundo mucho. Yo aquí de este lado estoy hablando de un CI y de un DI, ¿no? Estoy hablando de esos dos. Y entonces los voy a querer cambiar por otros, bueno, los voy a querer renombrar. Renombrar dependiendo de si este número es positivo o este número es negativo. Y entonces digo, si este número es positivo, entonces yo digo que xi es CI. Y xi y prima, aquí me faltó una I, aquí debería ser I, prima es de I. O sea, si el número acá adentro es positivo, hago xi igual a ci y xi prima igual a di. Y si es negativo, pues lo hago al revés. Defino xi como di y xi prima como ci. Y ustedes me van a preguntar, ¿y por qué haces esa payasada? Está medio raro, ¿no? Ahorita se van a dar cuenta por qué hago esa payasada. Y entonces dices, bueno, si ya definiste eso, dices, pues ahora voy a cambiar este número, este de aquí, me voy a concentrar en lo voy a cambiar por lo siguiente, a ver si todo el mundo lo cree. Y entonces le voy a poner lo de arriba es igual, espero que nadie se esté confundiendo. Este es como esto de aquí es como un paréntesis. Bueno, no es un paréntesis, es la definición, pero el igual se refiere al número de arriba, ¿no? Y entonces dices, a ver, voy a poner la suma, ya lo puse mal, ahora sí, la suma
desde que i es igual con 1 hasta n. Y fíjense que voy a poner f xi menos f xi prima. Y entonces uno se pregunta, a ver, ¿qué pasó si este era positivo? Si este número, a ver, voy a ponerlo. ¿Qué pasó si este número era positivo? Ay, ching, ya no pude. O sea, ¿qué pasó si este número era positivo? Entonces, pues si este número es positivo, el valor absoluto, el valor absoluto del número es el mismo número, ¿no? Y entonces yo ya puedo aquí deshacerme del valor absoluto y ponerlo normal, ¿no? Sin valor absoluto, pues. Y dices, pues sí, porque fíjate, si estás en el caso de arriba, si estás en este caso, este número es positivo y entonces su valor absoluto es el mismo, queda igual, y como xi es ci, este sería ci, y como este es de i, pues este sería de i, ¿no? Y entonces exactamente me queda la expresión de arriba, ¿sí? O sea, no cambio nada cuando estoy en este caso. ¿Qué pasa cuando estoy en este caso? Cuando estoy en este caso, este, este número es negativo, entonces su valor absoluto es negativo. Entonces yo tendría que ponerle aquí un menos, ¿no? Y lo voy a poner por aquí. Ajá, ahí está un menos. Pero además dices, pero tú cambiaste el xi, ahora se llama di, ¿no? Entonces este sería f de di. Y entonces este xi prima se llama ci, y entonces este sería ci. ¿No? Y entonces ya que lo ves así, dices, pero entonces no tienes lo que tenías arriba, lo tienes al revés, ¿no? No tienes lo que arriba, lo tienes al revés. Entonces ponle un signo menos. Y entonces este menos se cancela con este menos y, y tengo que cambiar, ya no sé qué estoy diciendo. Sí, ya no tienes lo de arriba, entonces tendrías que cambiar estos dos y ponerle un menos. Le cambio los dos y le pongo un menos, y entonces este menos se va con este. Y ahora sí me quedaría, pero cuando los cambio, me quedaría ahora sí lo que está arriba, f de ci menos f de di. No sé si lo vean o si no, o si tengo que decir algo más al respecto, pero ahí hay un cambio de signo doble y entonces me puedo quitar del valor absoluto y porque estoy cambiando también el di y el ci de lugar en esta expresión de arriba. Bueno, pues en lo que escribo, lo que falta, tienen que decirme ahí en el chat o en como quieran, si se entendió o no se entendió lo que dije, jóvenes. ¿Cómo van? Daniela dice que sí. ¿Alguien más quiere opinar? David dice que sí, y entonces todo se reduce a esto, ¿no? ¿Qué? O sea, el paso de aquí a acá hice este truco de los exis para quitarme del valor absoluto y ponerlo como sin valor absoluto. Y ahora uno se pregunta, ¿y para qué quieres hacer eso? Pues ya acabaste, por cierto. Si se fijan, esta parte que está aquí, esta parte que está aquí, son lo que enfaticé hace rato, la suma azul y la suma rosa. Ahorita lo regreso. Ajá. La suma azul y la suma rosa era exactamente, no importaba cómo te tomaras estos dos, tú podías hacer esta diferencia, bueno, perdón, esta suma, la puedes hacer más chiquita que epsilon sobre 4. Con valor absoluto, ¿verdad? Pero pues un número siempre es menor que su valor absoluto. Y entonces puedo cambiar lo que tengo aquí, ya lo vieron, es exactamente lo que me quedó acá, y entonces lo puedo cambiar por epsilon entre 4. Entonces esto es menor que epsilon entre 4. Sí, o sea, dice todo esto lo estoy haciendo para poder usar la cosa, perdón, la desigualdad naranja que tengo del otro lado. ¿Y qué me queda aparte de eso? Pues me queda H, y entonces uno se pregunta, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Pues esta es la variación, bueno, es la variación con respecto a la partición esta, ¿no? A ver, lo voy a escribir así, espero que todo el mundo me dicen.
Eso es la variación con respecto a la partición P2, ¿no? O sea, así se definía este número. Y recuerde usted que la variación era más chiquita, de hecho, esto ahora sí le puedo poner menor o igual, epsilon entre 4 lo pongo ahí, y aquí yo debería de poner h, y el supremo de esto es la variación total de f con respecto al intervalo AB, ¿no? Eso es lo que me está quedando. Pero uno recuerda que la variación total con respecto a AB, pues no es otra cosa que BB, ¿no? La función B evaluada en B. Y luego, ya que uno recuerda todo eso, chin, ya ven, ya lo puse mal y nadie me dijo nada. Lo voy a volver a escribir porque lo puse mal. Tengo epsilon sobre 4 y luego tengo h que multiplica a b en b. Pero luego ya uno recuerda quién es h y le queda epsilon sobre 4 más h era un cuarto de epsilon entre b y luego tengo que multiplicar por bb. Por supuesto las bb se van y entonces me queda epsilon entre 4 más epsilon entre 4 que se llama epsilon sobre 2 y eso termina la prueba del teorema. Pues listos, ya está. ¿Alguna duda, comentario, preguntas? No sé. Ya demostré, me voy a regresar tantito, que lo azul allá está arriba, lo azul es menor que epsilon sobre 2. Ya está. Este, También acabo de demostrar que lo verde es menor que epsilon sobre 2, entonces esto ya está. Y entonces la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon, y eso significa, bueno, ese era uno de los criterios para que f fuera, perdón, sí, para que f fuera Darboux integrable con respecto a la f grandota. No, con respecto a la f grandota, ya ven, estoy diciendo puras tonterías, con respecto a la b. Ahí está. Ok, ver, antes de decir, bueno, voy a decir una cosa más y luego ya platicamos de otras cosas. Vamos a recordar qué es lo que habíamos dicho. Bueno, ya está aprobado este teorema, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Habíamos dicho que aunque se veía raro este teorema así escrito, bueno, como que cuando uno lo ve dice, bueno, ¿y a mí por qué me interesa una cosa de ese estilo? Uno, ya habíamos comentado que este teorema en realidad lo que te dice es que tú puedes trasladar toda la teoría que tengas para funciones no decrecientes, la puedes trasladar para funciones de variación acotada, ¿no? Esa era como nuestra filosofía. Y entonces, para que no extrañe cuando mis alumnos en ingeniería me decían, ay, ¿cuándo vamos a ver una aplicación? Aquí está una aplicación del tema que acabamos de probar. Este, Hace mucho tiempo probamos que si f era una función acotada en AB y f tiene solamente una cantidad finita de discontinuidades y que alfa es continua en todos los puntos que f es discontinua, entonces eso era suficiente, bueno, ese era un criterio suficiente para saber que la función f era Darboux-Stieltjes integrable con respecto a alfa, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y cuál es la aplicación? Pues ahí va la aplicación, ¿no? Si si tienes un teorema de este estilo, lo puedes cambiar inmediatamente a un teorema que hable de funciones de variación acotada. A ver, lo voy a poner teorema, ¿no? Por supuesto, empiezas con f acotada. En este teorema, en el de arriba, no está escrito explícitamente quién es alfa, pero alfa era una función que era creciente en el intervalo AB. En aquel entonces hablábamos solo de funciones crecientes. Bueno, pues yo quiero ahora una función de variación acotada en AB, ¿no? Ajá. O sea, ahora la F va a jugar el papel de la alfa, ¿no? Y entonces, otra vez supongamos esas dos cosas, que F tiene solamente una cantidad finita de discontinuidades, solamente una cantidad
finita de discontinuidades y que F es continua, F mayúscula, es continua en todos los puntos, todos los puntos, yo debía haber escrito esto antes, en los que F es discontinua. Entonces, a ver, si ahora sí díganme ustedes, ¿cuál es la conclusión, jóvenes? Bueno, no me quiero tardar mucho. Entonces, F es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a F. ¿Y alguien me puede decir cuál es la prueba de ese teorema? Ya no la voy a escribir, ¿eh? Nada más lo voy a decir rápidamente. ¿Hay que hacer una prueba? La respuesta es no. Es inmediato de todo lo que vimos anteriormente. Este, Solo voy a hacer un par de observaciones. Uno diría, a ver, pues yo sé que la función es acotada y la función es de variación acotada. Entonces yo podría descomponer esta F mayúscula en una, ¿cómo se llama? En B y luego B menos F, ¿no? Y entonces ya tendría que esta es creciente y esta es creciente. Y entonces uno se pregunta, bueno, hay un pequeño detallito más, ¿no? El otro pequeño detallito es que F es continua en todos los puntos en los que F es discontinua. Y se acuerdan que la continuidad de esta era equivalente a la continuidad de esta, ¿no? O sea, la continuidad de la función era equivalente a la continuidad de la variación. Y entonces dices, pues si f era continua, pues la b también es continua. Y si la b es continua, pues entonces la diferencia esta también es continua. Y entonces dices, pues ya tengo todas las hipótesis que necesito arriba, y entonces, pues ya puedo cambiar, si yo quisiera hacer una prueba de este teorema, podría decir, pues descomponla así, usa el teorema anterior, y por el teorema anterior tienes que entonces lo va a hacer Riemann-Stieltjes integrable con respecto a esta, y también con respecto a esta, eso me lo dice el teorema de arriba, y entonces me va a dar la continuidad, digo, la integrabilidad con respecto a la última. Lo que quiero decir es que pues, yo dije demasiado. De hecho, uno podría decir, fíjate que cualquier teorema que tú hayas probado en el contexto de arriba, lo automáticamente tienes un equivalente en el contexto de abajo. El contexto de arriba y el contexto de abajo, bueno, lo voy a decir bien. O sea, si estás en el contexto de que tu función es creciente, inmediatamente todos los teoremas que tú sepas para este contexto se valen para cosas en donde el integrador, no sé cómo se llama ese, es de variación acotada. Y entonces, bueno, quería poner muchos más ejemplos aquí de esta situación. Tenemos por lo menos en las notas que yo tengo en mi tableta, por lo menos en esas notas tenemos un par de teoremas de este estilo, en donde los probamos para la alfa no decreciente. Y entonces cada uno de ellos tiene un equivalente para variación acotada. O en otras palabras, como lo dirían mis maestros de la universidad, es pues cualquier cosa que tú sepas acerca de integral con respecto a funciones no decrecientes, automáticamente lo sabes, por todo lo que probamos, por supuesto, automáticamente lo sabes para funciones de variación acotada. Y bueno, eso termina el teorema y eso termina el tema de Riemann-Stieltjes y eso termina la clase. Voy a dejar de grabar y platicamos unos minutitos, ¿va?